Remadores, una nueva semana llegando a ustedes. Por los próximos minutos usted se detiene, deja de remar, viene a pasarla espectacular en una nueva edición de Podcalizando, la conversación que usted no tuvo después de misa. Por aquí Jafet influenzando, saludando a toda esa familia que nos escucha y nos sintoniza a través de Católica Springfield y de Radio Paz. Gracias por estar con nosotros, estamos bien contentos de que pueda estar una vez más con nosotros. Por ahí está Alejandro en los controles, dando sus buenos movimientos. Mientras yo estoy aquí hablando y saludándole e invitándole a que se suscriba a todas nuestras redes sociales, que nos busque en todos lados como influenzando. Así que es bien fácil, es sencillo y es gratis. Así como en buscar a mi Airbnb favorito en Atillo, el Airbnb de Villa Sardinera. Si usted quiere tener unos días relax ahora que se aproxima el verano, donde tiene que ir a nada más y nada menos que a Villa Sardinera. Y mi compañera de hoy, ¿habrá ido o no habrá ido a Villa Sardinera? Esa es la pregunta. Está conmigo Delmalí González, ¿qué es la que hay? Esa es la verdadera pregunta. No he ido No ha por el ido. momento, pero lo tengo en mi lista. Está Mentira, en mentira. agenda. Tengo que ir porque imagínate con esa promoción ya me dieron ganas de descubrir por mí misma. Sí, es verdad. Feliz, agradecida y bendecida de estar en este espacio una vez más, de saludarles y de enviarles un abrazo a través de este medio. Oye, ¿tú qué prefieres? ¿La playa? O sea, ¿la playa o los ríos? Como que, ¿qué es lo más que te gusta? ¿Qué prefieres? La playa por mucho, yo me creo sirena. Ay, Así que ya, siempre que yo puedo estar ya. en la playa, de hecho, hoy tengo mis accesorios favoritos que son de estrellas de mar, Le dicen la porque me sirenita. creo la sirenita. Me encanta la playa, siento que es un espacio, además de hermoso, Ajá, que brinda la oportunidad de trabajar nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, que nuestro sí. bienestar en general, y creo que es un lugar maravilloso para conectar con Dios Eso también. está lindo. Fíjate. Sí. No, yo siempre que estoy en la playa, eso es. Súbeme el musicón, mi gente, que aquí lo que hay es No. agua, sal y sereno. Mira, pero qué bueno que estés con nosotros. Ya te extrañábamos en este podcast. Me encanta estar aquí. Tú sabes que tenemos como que muchos sombreros, muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer. Pero nos vemos todo el tiempo, ojo, que Pero la gente sí, sepa, sí, que la sí, gente lo sí. sepa. No estamos separados. Estamos activos dentro del team influenzando Ay, con qué muchos lindo. proyectos, con muchos llamados y con muchas misiones. Y pues cumpliendo donde Dios nos llama, ahí estamos, ¿verdad? Y diciendo hágase siempre. Ajá. Y pues, Oye, que estuviste actuando hace poquito y le metiste. oye, estuvimos ¡Qué actuando. artistaza tenemos en este equipo! Eso ha sido, oye, pero mira quién habla, el actor por excelencia. Oye, ha ¡Ay! sido, es Dios, porque definitivamente donde uno no se imagina que hay ciertos dones y ciertos talentos, Él se encarga de ir dirigiéndonos, de mostrarnos camino, de abrir puertas y de sobre todo recordarnos que se trata de hacer lo que nos apasiona y nos mueve el corazón. Así Y es. he descubierto que por medio de la actuación puedo utilizar mi voz con propósito, puedo llevar un mensaje y sobre todo puedo mostrarle a Él, así que de eso se trata. Definitivamente. Y nuestro invitado hablaba de eso porque nuestro invitado está bien ligado a este tema. Así que no vamos a hacerlo esperar más ni a él tampoco. Él viene directamente él viene de fuera de Puerto Rico. Lo trajimos para este Oye. podcast nada más. Así que le vamos a preguntar si también prefiere la playa. Así que está con nosotros. Él es reportero, él es escritor, él es productor. Está con nosotros Jesús García, que es la que hay. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿playa o río? Bueno, yo soy más de montaña. Que sí. Sí, ¿Por qué? O montaña. sea, ¿por qué No, prefieres? pues porque en mi infancia yo veraneaba siempre en una sierra que hay en España, en la Sierra de Gredos, en un pueblecito de montaña. Ajá. Y bueno, la playa me gusta, pero para pasear y para tomar pues un buen asado. Pero las vacaciones las paso en la En la montaña. montaña. ¿De qué área de España usted? Bueno, yo soy de Madrid, Ok. pero soy medio de Madrid, medio de Ávila, que es donde era Santa Teresa de Jesús. Y Ávila es una ciudad que está muy alta, tiene más de 1000 metros de altura. Y mi pueblito está un poco más arriba todavía, es en altitud, un pueblecito que se llama Piedrahíta, que cuando vayáis a España estáis invitados. Ay, Dios Ay, Conocerlo. España es mío. hermoso, Sí. de verdad que es maravilloso. Yo hice parte del Camino de Santiago y marcó mi corazón para toda la vida y sueño y deseo poder regresar y completarlo. Así que por favor dejen en los comentarios Team Influenzando en Nos España. vamos para España. Oye, estuve en noviembre, Sí. en España y la pasé a tope, de verdad. Así No, que España está muy bien. me encanta mucho. Mira, yo te presentaba como escritor, autor, director, productor de todo eso. Y es que uno de tus trabajos más destacados es el trabajo de Medjugorje. Sí. Y, pero a mí me parece bien peculiar que en la historia, siempre que te han entrevistado, te preguntan de Medjugorje, pero resulta y acontece que tu proceso de conversión comienza antes de Medjugorje. Mm.
Y yo encontré por ahí, señoras y señores, Ahora que fue. a mí que me gusta esta historia, todo empieza con un proceso de conocer cómo era el exorcismo y todo eso, o sea, con Sí que ha investigado, acompañamiento. ¿eh? Se ha preparado la entrevista. Ah, caramba, si estamos en Puerto Rico, el verdadero calentón influenzando. Sí, es cierto. A ver, yo he de decir que yo soy católico. A mí esto de ser católico me viene de fábrica. O sea, que decir, yo nací en una familia católica, fui a un colegio católico. Con el paso de, bueno, pues vas creciendo y fui dejando la práctica de la fe, ¿no? Pues porque me aburría. A mí nunca me pasó nada en la iglesia, pero me aburría. A mí los curas me parecían unos pesados Ajá. y las monjas unas señoras que no habían encontrado un novio y entonces se juntaban en grupo para vivir y hacer dulces Ajá, ajá. y poder decir que hacen algo en la vida. Esa era mi imagen de los sacerdotes y de las monjas. Es cierto que, claro, ya sé dónde has visto tú esto, porque no lo he contado nunca, salvo en esa ocasión. Señora y señor Y Jesús. entonces vamos a dar una Jesús. exclusiva aquí. Obviamente. Es cierto que yo vivo una conversión en Medjugorje, pero Medjugorje se cierra un círculo, o sea, es el final de un Mm, ciclo que duró algo más de 2 años. O sea, en una serie de acontecimientos, en un entorno cercano, tengo que ser muy cuidadoso porque hay terceras personas, ¿no? Pero en un momento dado hay una persona cercana a mi familia que está teniendo una serie de problemas que todos atribuíamos bueno, a temas de salud mental. ¿Eh? Ujú. ujú, Que, bueno, pues hasta ahí todo bien, ¿no? Sin embargo, los médicos no daban con la tecla, la cosa se complicaba en ocasiones, muy esporádicas, pero en ocasiones, cuando esta persona estaba presente, sucedían a veces cosas un poco llamativas. Pero bueno, no estábamos en esa órbita ni de lejos, ¿no? A través de una amiga común que, bueno, por circunstancias de la vida también conocía al que era entonces, te hablo de hace muchos años, ¿eh? Era entonces el exorcista de la diócesis de Madrid. Propuso que esta persona hablase con ella. Yo me acuerdo que me lo tomé a risa, vamos, yo decía, bueno, esta gente no sé qué tipo de drogas toma, pero es dura, o sea, ¿no? Aquello fue avanzando y de repente un buen día me pidieron que acompañase a esta persona con este sacerdote. eh, y entonces allí hubo manifestaciones, claro, sí, sí. Y entonces yo nunca he sido el más listo de la clase, pero tampoco soy idiota, ¿no? Ajá, ajá. Y yo siempre digo que hubo un efecto científico. La primera pauta científica de cualquier investigación es la relación que hay entre acción y reacción. ujú, Una reacción está provocada por una acción. Entonces, este sacerdote rezaba con esta persona y aquello se manifestaba. Cuando digo se manifestaba, no estoy Ujú, hablando de tonterías, ¿eh? ujú, ujú. Quiero decir, cosas fuertes e imposibles, ¿no? O sea, tanto físicamente como, y entonces ahí empieza una búsqueda seria y dura y profunda de la verdad. Lo que pasa es que a mí ese proceso, sin yo darme cuenta, me desgastó mucho. Tú has contado en ese mismo espacio que cuál era tu función y era Bueno, básicamente como que aguantar. acompañar, acompañar, sujetar y rezar. Quisiera preguntarte por esa misma línea, porque más allá de la espiritualidad que tengamos, somos seres humanos y experimentamos diferentes emociones, ¿verdad? Diferentes pensamientos y desde nuestras realidades vemos las experiencias pues distintas. ¿Qué emoción o qué sentimiento principalmente estaba en ti cuando vivías ese tipo de experiencia, cuando veías Mira, ese tipo de sucesos? mira, voy a empezar por cuál no. Y una que no era miedo, que todo el mundo la asocia, ¿no? Exorcismos Ujú, con miedo. Yo creo que esa asociación viene por las películas claro. de cine, ¿no? Pero nunca sentí miedo, siempre sentí un espacio de seguridad con el sacerdote, había una monja que le ayudaba también, era un ambiente de oración, en una capilla con un sagrario, con el Santísimo, y miedo no. Sorpresa, estupefacción, toda la que te puedas imaginar. O sea, yo no, los días que tocaba, que era más o menos una vez a la semana, O yo sea, no. una vez a la semana Eh, estaba con, o tenía sea, que, ocurrió tenía que ir, sí, porque luego ya entras ahí en ese círculo, hay gente que no tiene quien la acompañe, entonces ya el padre me pedía que acompañase a otros también.
Así que tú fuiste el experto en Bueno, acompañar. experto, había un grupo de gente que ayudaba en lo que podía, ¿no? Ajá, ajá. Entonces yo los días que iba, yo no dormía. O sea, sobre todo era un tema no dormir, no por miedo, sino por interiorizar de Ujú, una forma lo más racional posible, porque somos animales racionales, Ujú. algo que yo había visto que no tenía explicación fuera de un libro que se llama la Biblia. Claro, ujú, claro, claro. En un mundo, claro, siglo XXI, las tecnologías, el hombre moderno, o sea, Ujú. yo era un hombre que vivía, una persona que vivía en medio del mundo periodista. Yo trabajaba en un medio de comunicación muy grande en pleno Paseo de la Castellana, que es el centro neurálgico de Madrid, un chico del mundo, o sea, Ujú. fútbol, chicas, fiesta, ujú, viajes, conciertos. Y de repente me vi en medio de eso. Como digo, esa experiencia, en mi caso, supuso un desgaste tremendo que no te das cuenta. O sea, normalmente cuando una persona hace crack en la cabeza, no se da cuenta. Ujú, ujú. Cuando se da cuenta cuando ya no puede más, ¿no? ujú, Y yo dije, yo no puedo seguir con esto. O sea, me está superando, ¿no? Porque una vez que empiezas esa experiencia, empiezan a suceder cosas en tu vida, ¿no? Claro. Yo recuerdo que al principio tuve una conversación con el sacerdote y recuerdo que él me dijo, alguien tiene que ayudar a esta persona, si te ofreces tú, que sepas que se va a desatar una guerra en tu vida, me dijo. ujú, A mí me sonaba película de... ujú, Fatalítica. Y yo dije, pues no será para tanto. O Ajá, sea, ajá. bueno, sí, sí, luego sí que el demonio existe, tiene una voluntad libre, es muy poderoso, es muy inteligente y con nosotros puede, incluso estando bien cuidado y bien acompañado, ¿no? Entonces hubo un momento que yo dije, no puedo más, necesité un periodo de descanso. Y una de las cosas que influyeron ahí, porque yo todavía no estaba, yo estaba convencido de lo que veía, pero no estaba muy convencido del tema de Dios, ¿no? Ujú. O sea, cada uno O tiene sea, su ¿cómo se proceso. da eso? O sea, estaba Digamos, con... digamos que mi conversión, el inicio, tiene que ver más con la oscuridad que con la luz. Exacto, por ujú, Se da eso... más Ajá. por huir de la oscuridad que por conocer la luz. ujú, Exacto. ¿Entiendes? La luz viene al final en Medjugorje. En Medjugorje se cae el velo y veo, entiendo, comprendo, asumo, interiorizo en su plenitud lo que había pasado y lo que estaba por pasar el resto de mi vida, ¿no? Que Ujú. Es es bien importante que mencione eso porque a veces pensamos que la conversión es un proceso lineal y que todos tenemos la misma experiencia o que el encuentro ocurre en la misma etapa de vida o a través de la misma situación, ya sea enfermedad, ya sea crisis familiar, crisis económica. Y la realidad del caso es que no. Cada uno vive su proceso de así. manera individual, cada uno recibe llamados en momentos particulares de su vida y de igual manera cada persona también responde desde donde puede y desde lo que tiene. Porque, por ejemplo, usted recibe el llamado y tuvo la valentía, digamos, de decir que sí y de empezar ese proceso que, como bien mencioné, semanal. Hay personas que no se atreverían y que nada que ver, o sea. O sea, yo también te confieso una cosa, yo no sabía dónde me estaba metiendo. Creo que si lo hubiese sabido no hubiese Ujú, dicho Claro. que no, ¿no? Pero bueno, Es como los niños pequeños que hacen muchas sí. cosas que, o sea, que ni siquiera saben el resultado y Es presentan, la, se lo es, voy a hacer. es la frase esa, ¿no? Que a gente que ha hecho grandes proezas en la vida les preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste? Pues porque no sabía o sea, porque pensaba que era imposible, Ajá. si no, no lo hubiese intentado, ¿no? Bueno, nos vimos ahí imbuidos, ahora con el paso de los años y con la perspectiva, te estoy hablando hace muchos años. Bueno, pues una etapa más de la vida, un aprendizaje, a mí me llevó, fue una puerta de entrada, fue un don, ¿no? Yo siempre he pensado en esa persona que tiene ese problema tan grave. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, pues para que haya personas como yo que necesitan evidencias así de fuertes que vivan una conversión. ujú, Y lo que dice esto es cierto. Mira, yo siempre recuerdo en una ocasión que le preguntaron a Benito XVI cuáles son los caminos que hay para llegar a Dios. Y él dijo, tantos como almas hay. ujú, Y cada uno tiene su, su historia, su tiempo. O sea, muchas veces tenemos el afán de que alguien cercano, bueno, es normal y es sano y es beneficioso, ¿no? Que alguien cercano se convierta, ¿no? Y forzamos, porque queremos que sea en nuestro tiempo. Cuando los tiempos de Dios son los que son perfectos, lo que tenemos que hacer es acompañar, rezar. Ujú. Pero decía Juan Pablo II también aquello de esto se propone, no se impone, ¿no? ujú, Y a mí eso también se me quedó muy marcado, ¿no? Oye, ¿y nuestra propuesta cuál es? Nuestra vida.
Yo Así propongo con mi vida. Yo vivo así, si no te gusta no pasa nada y si quieres saber algo me preguntas y te respondo, te lo cuento, ¿no? Ujú. Pero muy bien preparada la entrevista. ¿Y qué fue entonces el punto clave? Porque comentas que es un proceso de casi 3 años Mm. hasta Medjugorje. ¿Cuál fue el impulso que te dijo, pues bueno, pues voy para Medjugorje? No, bueno, yo nunca dije me voy para Medjugorje, me lo Oh, dijo mi jefe. exacto, ajá, O ajá. sea, yo era periodista, como digo, a ver, con la perspectiva del tiempo, o sea, es un plan de la providencia. O sea, yo Ujú. venía de Ujú. lo que venía y necesitaba una experiencia fuerte de Dios, porque yo había tenido una experiencia fuerte del demonio, ¿no? ¿Esta experiencia fuerte del demonio fue en los En los exorcismos? Ok, exorcismos, sí. ok. Sí, porque, a ver, los exorcismos son verdad. Sí, sí, sí. Ujú. No, no hay nada ambiguo ahí, ¿no? Yo Ujú. cuando hay personas en la iglesia que dicen que eso no es verdad, que sean enfermedades, bueno, pues no has estado en eso, ¿no? Recuerdo exorcismos en los que venían psiquiatras también, ¿no? Y Claro. decían, no, desde el punto de vista clínico no hay explicación. Bueno, y pues nada, en un momento dado me llama el que era mi jefe directo. Yo hacía prensa, radio y televisión en aquel entonces. Me llama a su despacho. Se había dado una circunstancia. Yo, pasando las hojas de una revista, vi un anuncio de publicidad que costaba unos 500 euros, que a mí me llamó mucho la atención porque pensé, ¿quién ha puesto este anuncio? O sea, y era una imagen de la Virgen con una frase que ponía mensaje de la Virgen María en Medjugorje, ¿no? Medjugorje era tremendamente desconocido en España, te hablo Mm. del año 2005, 2006, y pensé, ¿quién se ha gastado 500 euros en poner este anuncio tan raro? Eso fue un miércoles y el viernes me llama mi jefe al despacho y me pregunta, me dice, oye, ¿tú has oído hablar de un lugar en la antigua Yugoslavia donde hay unas apariciones, unos milagros o algo así? Entonces yo me acuerdo que le mentí, porque tenía que decir, pues sí, he oído hablar, porque... Ujú. Y dije, pues no me suena. ¿Por qué le dije eso? Porque yo quería saber qué sabía él, ¿no? Bueno, la cosa es que me cuenta que el presidente han tenido una reunión de directores y el presidente de la empresa les ha dicho, han hablado de 1000 temas. Uno de ellos es que a su mujer alguien le ha contado que ha estado en un lugar en la antigua Yugoslavia donde se aparece la Virgen y hay unos milagros y no sé qué. Nadie sabía nada de eso, nadie sabía de qué hablaba. Este hombre me pregunta y dice, bueno, el jefe quiere que vaya alguien y he pensado que te vayas tú. Cuando yo 2 días antes, mirando aquel anuncio, tuve un pensamiento que fue, si es verdad lo que cuentan de ti y tú tienes algo para mí allí, llévame. Entonces, cuando suceden estas dos cosas seguidas, digo, aquí está pasando algo. O sea, esto no puede ser casualidad. O sea, es imposible, ¿no? Y entonces así es como aparezco en Medjugorje como un paracaidista prácticamente, que iba a hacer un reportaje, fui con un amigo, con un compañero de trabajo, Gonzalo. Gonzalo tenía 30 años, yo tenía 28, y nuestro plan era pasar una semana fuera de la oficina probando todo tipo de cervezas yugoslavas Mm. y conociendo chicas rubias de 2 metros que jueguen al voleibol. Ujú, ujú, ujú. Y esa era la idea más o menos. Era esa, y así aparecimos en Medjugorje. Oh, wow. ¿Y de ahí qué fue lo que pasó? A ver, explicar lo que acontece en el corazón es tan complicado. Yo siempre digo que en ese mes pasó lo siguiente, o sea, en esa semana pasó lo siguiente. Nos llevan en el grupo del que formábamos parte, que era un grupo de señoras mayores, eh, Y ustedes, que y estaban buscando nosotros. O sea, la yo cerveza. recuerdo, mira, te voy a contar, recuerdo cuando llegamos al aeropuerto, pues nosotros nos apuntamos. ¿Cómo se va a Medjugorje? Yo no conocía nada de Medjugorje. Entonces, ¿qué es lo que hice? Buscar a la persona que había puesto aquel anuncio de esa revista. La encontré, es una señora de Madrid. Voy a su Ok. casa y le digo, mira, tengo que hacer un reportaje, no sé ni cómo se va a este sitio, nadie Ujú, conoce este sitio. Y me dice, mira, yo organizo 2 viajes cada año, el próximo es dentro de 2 meses, en marzo, te vienes conmigo. Digo, estupendo, porque ya tengo resuelto el viaje. ujú. Aparecemos en el, en el aeropuerto y cuando llegamos al mostrador del check-in, yo me paro y digo a Gonzalo, digo, ¿ese es nuestro mostrador? Y dice, sí. ¿Por qué? ¿No? O sea, a ver, ahora me da lo mismo, pero con 28 años estas cosas son importantes, ¿no? Digamos que no había ninguna chica guapa en el Ujú. grupo, ¿no? Y eran Claro, todos uno señoras va a cachar, uno va a mayores. cachar a ver lo que hay. Y digo, Dios mío, una semana con esta fauna. Ajá. Y nos metimos en aquel avión. Recuerdo que el viaje en autobús desde Sarajevo hasta Medjugorje, que son 3 horas de autobús, se rezó lo que no están los escritos. Eso iba Yo a preguntar, les iba a preguntar. no veía el momento que el autobús se saliese en una curva y se estrellase. No paraban de rezar, o sea, parecía que les gustaba.
Fue agotador. Y al llegar allí yo decía, Dios mío, no vamos a aguantar aquí una semana. Para más INRI, el segundo día de estar allí, el plan de ese grupo era ir a otro lugar cerca de Medjugorje, pero otro lugar, 3 días y medio en un monasterio haciendo un retiro espiritual con un fraile croata. Entonces o sea, no pintábamos nada allí, Gonzalo y yo, en realidad. Este fraile croata se da la circunstancia que era un tipo, es el padre Yoso. El padre Yoso es el que era el párroco de Medjugorje en el año 1981 al comienzo de las apariciones, que fue preso por el tema de las apariciones. Las apariciones comienzan en la Yugoslavia comunista, pues en los países comunistas la Virgen tiene prohibido aparecerse, ¿no? Y entonces, Ajá, si se claro. aparece hay un problema, ¿no? Entonces hubo una persecución muy fuerte contra el pueblo, contra los chicos, contra los videntes, y al padre Yoso se le llevaron preso a una cárcel comunista, le torturaron, le apalizaron, ¿no? Y con este hombre era ese retiro, ¿no? Esa primera noche nos queríamos ir a Madrid. O sea, la sensación de estar en el sitio equivocado. Entre otras cosas porque este hombre fue hostil con nosotros, ¿eh? Y no fue amable, por así decirlo, ¿no? Tres Claro. días y medio después, que es cuando acaba el retiro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo amo a este hombre. Es mi padre. ¿Por qué? Porque él ha sido un medio a través del cual yo he conocido a Dios. Se me ha revelado en el corazón. ¿Y esto cómo sucede? Es inexplicable. No se puede explicar. Se puede vivir y se puede testimoniar, pero no se puede explicar. Y ahí es cuando se cae ese velo que digo, ¿no? Y se ve y de repente todo cobra sentido y dices, perfecto, vale, ya me he enterado de qué va la película. Este es el plan de mi vida, el sentido de mi vida. Vamos a ir viendo cómo se aterriza, ¿no? Entonces, a la vuelta a Madrid, tanto Gonzalo como yo nos habíamos convertido en una de las señoras del autobús, ¿no? Claro. Porque yo recuerdo salir de trabajar todos los días y me iba a una iglesia, ¿no? Y me pasaba allí 3 o 4 horas, ¿no? Pues misa, 2 o 3 rosarios, lectura de la Biblia, bueno, hasta que me echaban, ¿no? Gonzalo dejó el periódico y dejó su vida, las novias que tuviese y el fútbol y tal, y se fue al seminario y se hizo sacerdote. Oh, wow. Y yo escribí el libro. Claro. El libro de Medjugorje, porque yo al final decía lo que a ver, aquí cada uno tiene que descubrir cuáles son los dones y los talentos que tiene, ¿no? Yo siempre digo que son muchos más los talentos que no tenemos que los que sí. Pero esos pocos que tienes, pues tienes que averiguar cuáles son y ponerlos ¿no? Y entonces, uno de los que me ha tocado a mí es la comunicación y poder escribir y hablar y contar historias, ¿no? Y entonces, después del reportaje vino el libro y a través de ese libro, bueno, pues empecé a conocer gente que lo que contaba es que sin haber ido a Medjugorje, por leerse un libro, les cambiaba la vida. Claro. Como bien mencionas, cuando vas allá por primera vez, no era muy conocido esto de las apariciones y demás. ¿Qué ha significado para ti el ver a lo largo de los años, verdad? Tanto por medio del reportaje como del libro, cómo sí va aumentando el tema de Medjugorje entre los creyentes y entre los que no. Ujú. Y obviamente pues las posiciones de la iglesia ante esto que también han ido evolucionando. Bueno, no, pues es muy bonito. Quiero decir, porque ves los frutos, ¿no? Y en alguno de ellos, pues por regalo de Dios y porque el Señor es así, pues te ha tocado participar, ¿no? Pero bueno, yo siempre me procuro fijarme mucho en los frutos míos, o sea, que se dan en mi vida, ¿no? Mm. El más importante de todos es que gracias a este libro yo conozco a mi mujer, ¿eh? Porque, bueno, pues mi mujer se lee ese libro, se apunta a un viaje a Medjugorje en el año 2010. En ese viaje estaba yo y bueno, pues ahí nos conocimos, nos enamoramos. Hubo una visión, hubo Con el tiempo nos casamos, llevamos 13 años casados y tenemos 6 hijos, ¿no? Brutal. Entonces, el mayor, a mí, cuando la gente me dice, oye, Medjugorje, digo, yo Medjugorje mi mujer. Y la gente también dice, oye, pero ¿por qué vuelves tantas veces a Medjugorje? Digo, porque es el sitio en el que conocí a mi mujer, ¿no? Claro. Imagínate, Entonces, encontró el amor de múltiples formas. encontré los distintos amores en los distintos, ¿no? De la vida, ¿no? Además, mi mujer se llama María también, fíjate. Y entonces, para mí es un lugar, obviamente, creo que un poquito más especial que para el resto. Qué importante eso y que
Y que hayas vivido esa experiencia y que incluso ahora en Puerto Rico se dan muchos viajes de peregrinación hacia Correcto. allá y es común conocer, que hemos conocido nosotros muchas Ujú, personas que, mano, que lo viven de tal forma que comúnmente están diciendo, tienes que ir, tienes que Sí, ir, porque para ellos fue increíble ujú, y apuestan a que uno también tenga un momento bonito allí. mira, Medjugorje hay un acontecimiento de la gracia, más allá de las apariciones. Las apariciones, al fin y al cabo, tienen impacto en las personas que dicen ver a la Virgen, pero tú vas y tú no ves a la Virgen. Ujú, ujú, Y entonces, ¿por qué la gente vuelve así? Porque en Medjugorje, más allá del fenómeno de las apariciones, hay un acontecimiento de la gracia. ¿Qué significa eso? Una intervención de Dios. Y es un acontecimiento de la gracia que se da en lo físico, porque es en un lugar, y en lo temporal, porque está sucediendo ahora. Y en una ocasión a una de las videntes, a Miriam, le pregunté, oye, ¿qué pasa aquí? Porque quiero decir, muy bien, vale, tú ves a la Virgen, pero conviértete tú. ¿Pero por qué me convierto yo? ujú, Y entonces ella me lo explica. Dice, es que aquí hay algo más importante de las apariciones. Hay un carisma, un acontecimiento de la gracia de Dios en el que Él se regala a las personas que vienen aquí movidas por lo que sea. mm, Y recuerdo en una homilía de un sacerdote argentino, era en España, pero lo que decía el sacerdote era lo siguiente. De la misma manera que en Lourdes el Espíritu Santo se manifiesta a través de un potentísimo carisma de sanación, en Medjugorje el Espíritu Santo se manifiesta a través de un potentísimo carisma de conversión y de evangelización. Y el qué- peregrino que va allí se convierte en un apóstol de la Virgen. Y cuando lo oí dije, es eso. ujú, mm, Porque el que va a Medjugorje luego no se calla ni debajo del agua. O sea, claro, ajá. necesita compartirlo, contarlo. Yo me acuerdo mucho de esos pasajes del Evangelio en que el Señor hacía algo, se encontraba con una persona y le decía algo, pasaba algo, o un milagro, ¿no? Y decía, vete y no lo cuentes a nadie. ¿Y qué es lo que hacían? A contarlo. Contárselo a todo el mundo. ¿Por Ajá. qué? Porque no te puedes contener, Ujú. ¿no? Pues esto es igual, la gente cuando regresa de Medjugorje tiene que contárselo a todo el mundo, o sea, Y y se eso, nota. y se nota, y a nosotros nos pasó eso, porque hicimos aquel reportaje aún, aún siendo el entorno muy duro y muy hostil a los acontecimientos de Medjugorje entonces, ¿no? Ahora es ujú. muy favorable el viento, Ujú. pero entonces fue así. Entonces ahora, pues con el paso del tiempo, se disfruta mucho los frutos. ¿Cómo es este proceso de, porque muchas veces vemos en las redes que se comparte la experiencia de alguna persona que tuvo visión y que la Virgen le dijo Ujú, para citar algo, por citar algo, citan un texto de algo que les mencionó, que les dijo la Virgen en la aparición. ¿Tú has tenido la experiencia de conversar con personas que han tenido o que han De estar con presenciado? los videntes. Exacto. Sí, 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 varias veces. Y ¿sabes? ¿Cómo uno se siente? O sea, Ya. Mira, no sé si tú no ves o nada, no sea, uno sientes cree que nada. es ver. Bueno, hay gente que te puede contar lo que sea. Yo jamás he visto nada ni he sentido nada. Sí que es cierto que sé historias que yo me creo que sí que acontecen cosas, ¿no? Pero por eso digo, ¿no? A ver, más allá de la alegría, de la Ujú, ilusión, ¿no? Porque yo siempre pensé, bueno, al final vivir esto como lo estoy viviendo yo es como las personas que estuvieron con Bernadette en Lourdes hace 150 años, ujú, claro. ¿no? Ajá. Y digo, pues esto es importante, o sea, luego en los momentos de aparición, aunque tú no sientas ni veas nada, pero se derraman gracias, o sea, eso, Cierto. ¿no? Eso es obvio y evidente y conocido, ¿no? Y esas personas se les. A nosotros nos debe pasar de diferentes formas que cuando compartimos con muchas personas, igual que compartir contigo este espacio, uno dice, es que se siente de verdad, que esta persona camina por los caminos del Señor. ujú. Se siente también cuando uno comparte con estas personas de esta misma forma. Que uno O sea, dice, a mí lo que me han transmitido ellos exacto, es verdad. pues, O sea, esto exacto. es verdad. Desde una sencillez y una normalidad abrumadora. Por Mm, O eso sea, que, dices, o sea, porque yo pensaba al principio, yo decía, si yo me inventase esto, yo sería más estupendo. claro, ujú, O sea, la gran pondría estafa. luces, no sé, fuegos artificiales, ¿no? O Ujú, sea, ujú. mira, voy a contar una anécdota. Gonzalo, mi compañero, nosotros nuestro primer viaje fue en marzo de 2006. Él decidió que iba a ser sacerdote enseguida y en mayo, o sea, 2 meses después, regresó a Medjugorje pues a rezar, a dar gracias, en fin. Él en ese viaje le dijeron, oye, esta noche, a las 10 de la noche, uno de los videntes, Iván, va a tener su aparición en el monte. Él se subió al monte, se puso a rezar, a esperar, ¿no? De repente ve que aparece un tipo
entre los miles de personas que había, aparece un tipo como que se pone en un lugar así más importante ahí en medio. Un señor que venía un poco despeinado y en chándal, en ropa de deporte. Ujú. Y este era el vidente, ¿no? Y entonces Gonzalo siempre dice, o sea, si yo fuese vidente, me ponía, me peinaba bien, Claro, claro, o ajá. sea, todo el mundo me va a estar mirando. Y dice, y este buen señor estaba en su casa Lo normalizó tanto. y lo viven con una cantidad de verdad Ajá. que te llega. Es hermoso. Es Yo hermoso. escucho y yo pienso en que todo es por fe. Nosotros caminamos por fe. Eso es. Y es de la misma manera en la que quizás ninguno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a Dios justo de frente como lo ponen en las imágenes, pero creemos que Dios está y que habita en medio de nosotros y que nos llama, nos capacita y nos mueve. Pues es de la misma forma. Yo creo que a veces nosotros, incluso como católicos, pecamos de no amar lo suficiente ni defender lo suficiente a María. Mm, Y esto de Medjugorje es un llamado particular para reconocer que ella está y continúa y nos habla, nos cuida e intercede por nosotros siempre, constantemente, pero es un aspecto de fe. Así que me parece muy importante que menciones que no ir necesariamente significa ver la imagen de María o sentir algo particular, porque es mm, cuestión de fe, de amor, de gracia, como bien menciona, y de reconocer que estamos llamados a pedir su intercesión y a confiar en que ella toma nuestras súplicas y nuestras plegarias y las lleva a los pies, ¿verdad?, de su hijo. Yo tuve la oportunidad de ver la película y lo que sentí viendo la película Ujú, ujú. significó mucho sin la oportunidad aún, porque con el favor de Dios va a pasar, de ir allá es demasiado importante y lo que también se transmite cada vez que vemos fotos de jóvenes como nosotros que van allá y que su vida es transformada por un encuentro, es demasiado y las palabras se quedan cortas para expresarlo porque no es lo mismo lo que nos han dicho de hace muchos años a lo que continúa pasando hoy y cómo las apariciones suelen ser en fechas particulares y cómo en la mayoría de los mensajes está esa invitación a reconocerla y a pedir paz y a ujú. buscar la paz y a orar por la paz en el mundo que es tan necesaria. Así que definitivamente es cuestión de creer no por lo que vemos, sino por lo que sentimos y Ujú. por lo Sí, que creemos, por lo que nos han enseñado y por lo que debemos seguir aprendiendo y buscando a lo largo de nuestra vida cotidiana, porque nunca sabemos lo suficiente. sí, es así. Bueno, y la Virgen María. O sea, yo creo que un poco esto es que si es que todo está en el Evangelio. O sea, tú fíjate que la Virgen María en el Evangelio nunca es protagonista, pero nunca deja de estar. Así es. Está Ujú, siempre, ujú. pero nunca está en primera fila, ni siquiera en segunda. Ujú, Pero de repente, ¡pum!, hay un detalle en el que dices, jo, es que ella está siempre, ¿no? ujú, Entonces, allí donde Ujú, está el Señor, allí donde está su hijo, está ella. Y es una intercesora, o sea, quiero decir, no es evidente. O sea, he tenido miles de ujú. experiencias de cosas de decir, mamita, por favor, échame una mano con esto, o dime qué tenemos que hacer. Oye, yo hay una oración que hago muchas veces que es, al final, muchas veces en la vida, y cuando emprendes proyectos o tienes una familia, lo más difícil es tomar decisiones, ¿no? Porque te da Claro. miedo equivocarte. así es. Yo muchas veces digo, bueno, tengo que tomar una decisión, si me equivoco, bendecidme en esa equivocación, ¿no? Y entonces, al final, aunque Ujú, uno haya elegido mal, las cosas salen bien, ¿no? Y claro. eso es porque hay alguien que te está ayudando y quién menos, o sea, quién más que Ujú, tu madre. O sea, ujú, yo ayer decía en una charla que estuvimos que ojo, cuando una madre se remanga y se pone a defender a uno de sus hijos, ¿eh? Ojo, yo que tengo esposa y veo como ujú, ella es pues es pequeñita, es muy femenina y tal, pero cuando se trata de defender a sus hijos se pone leona. Ujú, ujú. Y la Virgen María igual, o sea, yo no la veo como una mujer modosita y poquita cosa, ¿no? Lo que, lo que esta mujer llevó encima de sus hombros, una responsabilidad tan grande, un amor tan grande. Yo siempre digo que tenemos la mejor de nuestra parte. Entonces, siempre digo, acudid a ella. O sea, Claro. está dispuesta y disponible, ¿no? Está Ujú. deseando, ¿no? Y es una preciosidad poder contar con su intercesión, con su escucha, con su compañía, como decías tú, ¿no? A mí, yo muchas veces, cuando yo hago oración con Dios Padre y con Dios Hijo, normalmente, ¿no? Con la Virgen María no hago tanta, pero no significa que no me sienta y me sepa acompañado por ella. y es Ella una está ahí. invitación Mm, para que todo aquel que nos ve y nos escuche se dé la oportunidad
de pedir la intercesión de María en algo. Y les podemos garantizar por testimonio y por experiencia que van a ver la obra de Dios por medio de la intercesión de María en su caminar, porque así lo ha hecho en nuestras vidas y así lo hace en todo aquel que abre su corazón y que permite que así suceda. Y hablando de darle lugar a nuestra mamita, el 2 y 3 de mayo hay un retiro muy especial y quisiéramos que nos contaras más de eso. Muy bien, pues mira, es un retiro que se llama Ahavá. Ahavá es una palabra hebrea que es el amor de Dios. Todo viene de la cita del libro de Jeremías en el Antiguo Testamento que dice, con amor eterno te amo. Hace unos años yo leí esa cita y me atravesó. O sea, y se me quedó ahí como amor eterno. O sea, yo decía, pero ¿cómo será este amor, no? Porque qué fuerte. O sea, porque yo quiero con locura a mis hijos o a mi esposa, pero mi amor no es eterno. No es desde siempre, o sea, Ujú, ¿no? Y yo decía, "Ju, con qué fuerza y con qué profundidad me ama Dios, ¿no? Me ama desde antes de mí. O sea, es una preciosidad insondable, ¿no? Ujú. Y se me quedó ahí. Entonces empecé a escribir un libro sobre el amor de Dios Padre, ¿no? Porque, bueno, pues también con experiencias de mi paternidad para con mis hijos, de la catequesis con ellos que hacemos en casa, de lo que ellos nos enseñan a nosotros también. Y empecé a escribir un libro. Yo tengo una dirección espiritual desde hace muchos años y en un momento dado mi directora espiritual, que es una monja, una mujer sabia y de mucha oración, me dice, oye, tú transmites mucho y muy bien escribiendo, todo esto está muy bien, pero mejor si lo cuentas. Digo, ¿cómo si lo cuento? Digo, pues da charlas. Pero ¿y cómo doy charlas? O sea, dice, pues mira, vamos a reunir en un fin de semana un montón de gente y los capítulos del libro se los cuentas en vez de que los lean. Entonces, más o menos la idea era esa, y entre charla y charla, pues había misa, rosario y adoración, es decir, un retiro. Ujú, ujú. ujú. El nombre del retiro lo puso mi esposa por esa cita, ¿no? Del libro de Jeremías en hebreo. María y yo, el primer año de casados, estuvimos viviendo bastante tiempo en Tierra Santa. Wow. eh, Porque me salió un trabajo allí, nosotros fuimos allí de viaje de novios y en el viaje de novios nos salió trabajo allí y estuvimos allí viviendo en Galilea bastante tiempo. Entonces, el tema de la Biblia, el Antiguo Testamento, el hebreo, todo esto nos acompaña mucho y ella dijo, el retiro se llama Javá porque en hebreo es el amor de Dios, ¿no? Y así se llamó. Yo no, yo no apostaba mucho por esa experiencia de retiro, ¿no? En un momento dado yo tenía el retiro existía, pero existía en un cuaderno. Claro. ¿Cómo empiezas un retiro que no existe? O sea, quiero decir, pones un anuncio en el periódico, ¿cómo es esto? ¿Cómo es Hola, que, tengo un cómo es retiro, viene, que- oiga, pues, ¿y usted quién es? ¿No? O sea, pues usted no escribe libros. Entonces, fue una experiencia súper bonita. La voy a contar. Yo me estaba leyendo la Biblia de principio a fin ese año, hablo de hace 3 años, y todos los días leía media hora, me puse una disciplina, ¿no? Ujú. Media hora por la mañana de Biblia, me la leí en 9 meses. Pero bueno, hubo un día que me leí por la mañana, puse el marcapáginas y estábamos haciendo ejercicios espirituales de San Ignacio. En los ejercicios de San Ignacio hay una charla sobre el discernimiento, que es un tema que a mí me encanta. Al acabar la charla, la persona que daba esa charla dijo, escribid en un cuaderno qué preguntas tenéis para Dios y a ver si estos días de ejercicios os responde, ¿no? Y yo escribí solo una pregunta, que era una palabra, entre dos signos de interrogación, que era Ajaba, en mi cuaderno. Mi pregunta era, oye, ¿esto qué? O sea, ¿esto tengo que hacerlo o no tengo que Ujú. hacerlo? Bueno, dejé el cuaderno, miré así, quedaban 5 minutos para el cambio de charla y dije, bueno, voy a aprovechar el tiempo leyendo la Biblia. Abrí la Biblia por el marcapáginas y estaba en un sitio que es el libro de Esdras. Yo de este señor Esdras no había oído hablar en mi Ujú. vida. ¿Eh? Y empiezo a leer Esdras capítulo 8 y cuando llega al versículo 15 pone, los reuní durante 3 días junto al río que lleva hacia Ajabá. Wow. Hacía 40 segundos yo había escrito esa palabra en mi cuaderno, una palabra que no es común, Ujú. y además mi retiro duraba 3 días. Los reuní Ujú. durante 3 días junto al río que lleva hacia Ajabá, o sea, el río que lleva hacia el amor de Dios, ¿no? Me puse pálido, mi mujer me ve y me dice, ¿qué te pasa? Pues digo, mira. Y entonces me acuerdo que ella me dijo, ahora no puedes no hacerlo. Y para mí, lo que dice mi mujer es la voluntad de Dios, ¿no? Es como para mí mi mujer es como para los curas el obispo, ¿no? Hombre sabio. Anoten por ahí. Mujer feliz, vida feliz.
Así que Y, de ahí y surge. de ahí surge, y recuerdo que enseguida, hablando con una amiga por teléfono, una amiga que vive en Miami, me preguntó, oye, ¿qué proyectos tiene? Ya habíamos hecho la película de Maybor, en fin. Bueno, pues, no le conté, me insistió. Digo, pues mira, también tengo una cosa, pero es un poco locura, es un retiro. Me dice, yo te lo monto en Miami. Y busco una casa de retiros en Miami. Lanzamos una convocatoria Ujú, random por redes sociales, que tampoco explicábamos mucho, porque no había mucho que explicar, pues no había experiencia. claro. Y yo pensé, no se va a apuntar nadie, y se apuntaron 35 personas que vinieron desde muchos países de Hispanoamérica. Recuerdo que vinieron 2 personas desde Buenos Aires, que son 7 horas de avión. Ajá. Vino gente desde República Dominicana, Puerto Rico, México, desde distintos estados de Estados Unidos. Había gente que venía de Minneapolis, por ejemplo. Oh, wow. Entonces yo aluciné, ¿no? Y luego el resultado, pues fue muy, bueno, pues muy bien. Y a partir de ahí se empieza a replicar, te empiezan a llamar en un Ujú. mogollón de sitios. Y estamos aquí en Puerto Rico Y estamos ahora. aquí en Puerto Rico para hacerlo este fin de semana, ¿no? 2 y 3 de mayo en Colegio Marista de Guaynabo. Es importante, 2 y 3 de mayo, sábado y domingo en el Colegio Marista de Guaynabo. Es importante que usted busque las redes sociales para que se pueda inscribir. Aquí tengo la información oficial porque es importante que usted vaya. Si lo está escuchando, también sepa dónde tiene que ir. Así que en estos momentos le voy a estar diciendo, si usted quiere tener más información o reservar su espacio, debe comunicarse al 787-644-8256. 787-644-8256 para que pueda reservar su espacio y está allí ya. Nosotros le hemos dado un aperitivo real, unas Ujú. tapitas, unas tapas. Pero si usted quiere de verdad vivir esta experiencia, tiene que ir para allá 2 y 3 de mayo en el Colegio Marista de Guaynabo. Yo le invito, le estoy diciendo que llamen, pero usted llegue allí. O sea, llegue tempranito, llegue tempranito. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decirle que si usted no se atreve a llamar, llegue allí. Porque si usted llega es por alguna razón que quizás usted no conoce, pero es Ujú. necesario que esté ahí. Jesús, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien, me da pena que se acabe. No, yo también, pero bueno, sabemos que la agenda continúa, así que gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a vosotros, y nos volveremos a ver cuando Dios quiera. Quién sabe, si en Puerto Rico, en Pues, España, en Medjugorje, y si no, uh, dentro de muchos años en el cielo. me parece brutal. Amén. Me parece brutal. Bueno, familia, ya no hay tiempo para más. Recuerda a nosotros buscarnos en todas las redes sociales como Influenzando y que esta fue la conversación que usted no tuvo después de misa. Hasta la próxima.